melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Se não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora se escucha. ¿Se han fijado siempre la timidez de decir, perdón, ¿se escucha? Y uno se da cuenta que no se escucha. Pero en fin, buenos días, gracias por estar en este seminario El Food, ni contigo ni sin ti, visiones para un gobierno, organizado por PricewaterhouseCoopers y el diario Pulso. Aquí hay una serie de cosas formales que uno tiene que hacer que yo nunca hago correctamente y después me retan, pero prefiero asumir que me reten. Entiendo que tengo que mencionar a Luis Enrique Álamo, socio principal de PricewaterhouseCoopers, a Juan Pablo Larraín, amigo y director del diario Pulso, y a Francisco Führer, ex amigo y gerente general de Pulso y ¿Qué pasa? No, todos son grandes amigos. En nombre de PricewaterhouseCoopers Chile, agradecemos la presencia de todos ustedes esta mañana en este seminario El Food, ni contigo ni sin ti, visiones de un gobierno, tal como decíamos, en alianza con el diario Pulso y la revista ¿Qué pasa? PricewaterhouseCoopers tiene muchos motivos para estar orgulloso, aniversarios, realización de una serie de eventos, y uno de ellos sin duda es el haber sido designado para una alta distinción en materia tributaria a nivel mundial, Chile Tax Firm of the Year, que otorga anualmente la International Tax Review en Nueva York, en los Estados Unidos. La mecánica de esta mañana vamos a escuchar a Andrea Repeto, a Juan Andrés Fontaine y a Francisco Selamé, socio de PricewaterhouseCoopers. A Andrea y a Juan Andrés los presentaré, pero no requieren presentación. Escucharemos presentaciones breves de ellos en su visión sobre el food y sobre el tema del programa de gobierno. Luego de ello, nos sentaremos junto a Andrea Repeto y a Juan Andrés Fontaine en ese lounge o living, como ustedes prefieran, y vamos a conversar sobre los puntos que hayan resaltado de las exposiciones de cada uno de ellos como de la de Francisco. Ustedes pueden hacer preguntas, yo voy a estar con un iPad que espero hacer funcionar, digamos. En fin, a mí el fantasma Steve Jobs se me aparece en estos casos, pero espero que la cosa funcione. Ustedes pueden escribir a food.pwc@gmail.com sus preguntas. Sin más, voy a dejar con ustedes a Francisco Selamé, que es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Universidad de París, y es el socio líder de la práctica legal y tributaria de PricewaterhouseCoopers Chile, tanto en Chile como a nivel latinoamericano. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en seguridad tributaria nacional e internacional, y es profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Chile y miembro del Comité Académico de la International Fiscal Association. Ha sido presidente del Instituto Chileno de Derecho Tributario y también miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Santiago. Francisco, por favor. Perfecto. Hola, muy buenos días, estimados clientes y amigos. Tal como lo ha dicho Nicolás, por tercer año consecutivo hemos sido distinguidos por la International Tax Review como la firma del año en materia tributaria en Chile y como la firma del año en precios de transferencia. A modo de celebración de este importante reconocimiento, hemos organizado entonces este seminario sobre el food y estamos muy agradecidos de que hoy día nos acompañen en esta mañana para referirnos a este tema tan importante hoy día. El food pasó de ser un término técnico manejado por un grupo de iniciados a una palabra casi de uso común, y en este proceso de vulgarización adquirió dimensiones bastante sorprendentes. Es mi costumbre ilustrar mis presentaciones con alguna pintura, y en un primer momento pensé que sería adecuado alguna de las pinturas de Goya de la época más negra de Goya, aquella de los aquelarres y de las figuras deformes. Pero después cambié y opté finalmente por una pintura surrealista de René Magritte. Se trata de un autorretrato del pintor. Ustedes pueden ver que el modelo que está tomando Magritte en este caso es un huevo, y sin embargo está pintando un pájaro con las alas desplegadas. De la misma manera, creo que el food es algo más que el food. Lo podremos mirar desde la perspectiva del huevo como un simple registro contable, o lo podemos mirar más bien en todo su esplendor, digamos, como la consagración de un sistema ideológico de tributación, y ya habrán advertido una primera conclusión. Si eliminamos el huevo, obviamente nos deshacemos del pájaro.
Vamos entonces a iniciar esta aproximación al food desde la forma más sencilla, de la forma del huevo, digamos. El food es simplemente un registro contable. En este registro contable se anotan cronológicamente una serie de sucesos de importante carácter tributario. Básicamente, en el food se registran las utilidades de las empresas que pagaron los impuestos de primera categoría y que al encontrarse retenidas, esto es, no distribuidas por la empresa, se encuentran obviamente pendientes de tributación por los socios o accionistas. También en este registro se anotan las participaciones y dividendos que han sido recibidas de otras sociedades y que también han pagado impuestos de primera categoría, pero en otra sede, y que por lo tanto también se encuentran pendientes de tributación a nivel del impuesto global complementario. Y también se anotan en este registro cualquier ingreso, beneficio o utilidad que sin formar parte de la renta líquida esté afecto a impuesto global complementario adicional cuando se retire de la sociedad. La ley dice que en el mismo registro, pero en forma separada del FUT, se deben anotar también cantidades no constitutivas de renta y rentas exentas de impuestos finales para los accionistas. Es lo que se llama el FUNT, el Fondo de Utilidades No Tributarias. Si ustedes se fijan, entonces, este registro, la importancia fundamental que tiene es, como su nombre lo indica, registrar aquellas utilidades que tributaron con el impuesto de primera categoría. Muchas veces se dice, en el FUT hay montones de utilidades que no han tributado. Eso no es efectivo. Las utilidades que están en el FUT normalmente son utilidades que tributaron, que pagaron el impuesto de primera categoría, pero cuya tributación final se encuentra pendiente. Es decir, no han pagado el impuesto global complementario adicional. ¿Por qué? Porque no se han retirado. Entonces, este registro facilita la aplicación de dos reglas fundamentales de nuestro sistema tributario. Primero, tenemos un sistema integrado de tributación en que las rentas que retiran los socios o accionistas de estas empresas y que pagaron impuesto de primera categoría van a quedar sujetas a los impuestos finales, pero con crédito respecto al impuesto de primera categoría pagado. Ustedes saben que el impuesto de primera categoría, las tasas del impuesto de primera categoría se han modificado en el tiempo de manera permanente. Entonces, este registro es fundamental para saber cuando repartimos utilidades qué impuestos pagaron esas utilidades que estamos repartiendo y, en consecuencia, qué crédito le vamos a dar al accionista. Y además, porque la ley fija un orden de prelación en los retiros. Claro, si los retiros si esas utilidades que están siendo repartidas pagaron diferentes tasas de impuesto de primera categoría, yo podría estar tentado, ¿no es cierto?, a repartir en primer lugar aquellas que tienen tasas más altas de impuestos para tener un crédito mayor. La ley establece un orden de prelación, no es discrecional. Deben retirarse primero las utilidades tributarias y después las utilidades que el FUND o las utilidades no tributarias. Y las utilidades tributarias deben repartirse por orden de antigüedad. El FUD cumple entonces también esta función para aclarar, para determinar cuál es el orden de prelación en el retiro. Y eso es el FUD en términos, y eso es todo lo que dice la ley tributaria respecto del FUD. No dice más, digamos. Sin embargo, como les decía, el FUD puede ser mirado desde el punto de vista más allá de este registro contable y puede ser mirado a modo de analogía como este pájaro, ¿no es cierto?, que pinta Magritte con las alas desplegadas, porque el FUD representa el alma de un sistema tributario que obedece a una ideología determinada. ¿Y cuál es esta ideología? ¿En qué se traduce esta ideología en nuestro sistema tributario actual? La verdad es que en Chile no existe una tributación propiamente sobre la renta, sino que la tributación existe sobre la renta repartida o la renta consumida. Es decir, en el impuesto a la renta, lo que en definitiva estamos grabando no es la renta, sino que estamos grabando el consumo. Es decir, aquella renta que, digamos, aquellas rentas empresariales que se retiran, digamos, para consumirse. Y esto se logra a través de este sistema integrado de tributación al que ya les he mencionado, en el sentido de que en la medida que estas rentas no se retiren, no se van a afectar con impuestos finales, solamente se van a afectar con impuestos de primera categoría, y este impuesto de primera categoría es un verdadero anticipo contra los impuestos finales. Y tan anticipo es que si los impuestos finales son menores que el impuesto de primera categoría, el contribuyente va a tener derecho a una devolución.
Esto de que nosotros tengamos un sistema de tributación un sistema de tributación a la renta basada en la renta consumida o renta retirada se traduce en una serie de otras instituciones de carácter tributario. Todo el sistema funciona en base a esa lógica. Así, por ejemplo, si un empresario retira rentas de una sociedad, pero no las consume, sino que dentro de un plazo determinado las reinvierte en otra sociedad, aunque las haya retirado, no va a tributar, se suspende la tributación hasta que no las retira de la otra sociedad. Si un contribuyente hace retiros en exceso del Fondo de Utilidades Tributarias, como no son utilidades que no estaban sujetas a impuestos, también se suspende la tributación hasta que se generan impuestos en esa sociedad que la generó. Otras normas bajo esta misma ideología son, por ejemplo, las normas que se refieren al empresario individual. El concepto de empresa en el derecho tributario chileno es sumamente extensivo. Basta que una persona separe parte de su patrimonio y se convierte inmediatamente en una empresa, en un empresario individual. Y como empresario individual, si mantiene estos activos y no retira para su consumo las utilidades de estos activos, suspende la tributación. Es una especie, ¿no es cierto?, es una especie de doblamiento, digamos, en que un mismo contribuyente asume la calidad de empresario y retira sus propias utilidades. Todo el tema en todo el tema de las reorganizaciones empresariales, en todo el tema de las fusiones, de las divisiones, transformaciones, las utilidades de estas empresas se entienden siempre reinvertidas, es decir, no quedan sujetas a tributación en la medida que estemos haciendo procesos de reorganización y no estemos consumiendo estas rentas. Todo el tema del gasto rechazado es también una consecuencia lógica de este sistema de tributación. El gasto rechazado lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, es básicamente aplicar las tasas de los impuestos finales a determinados gastos que hace la empresa, pero que son retiros encubiertos de utilidades. Si son retiros, si son rentas que en definitiva han sido consumidas, lo razonable es que se graben con los impuestos finales. Y la forma de afectarlos con los impuestos finales es a través del tratamiento del gasto rechazado. Bueno, y este sistema tributario, que les insisto, es sobre el consumo, sobre la renta que se consuma. ¿Cuáles son las ventajas que normalmente se atribuyen a este sistema? Que favorece la inversión y la capitalización de las empresas, que disminuye el endeudamiento, que fomenta el ahorro y desincentiva el gasto. ¿Y cuáles son las críticas que se hacen? Que no contribuye a la redistribución del ingreso. Claro, porque si no estamos grabando la renta obtenida, sino que estamos grabando la renta consumida, de alguna manera estamos renunciando a una función que el derecho tributario podría tener, que es la redistribución del ingreso. Contra esto se argumenta normalmente que la redistribución, que el sistema tributario no tiene por qué necesariamente contribuir a la redistribución del ingreso, que la redistribución del ingreso puede lograrse a través del gasto público. ¿Qué otra crítica se hace? Produce inequidad horizontal porque las rentas empresariales tienen un tratamiento distinto a las rentas del trabajo. Esto hay que mirarlo con más detalle. En realidad, las rentas empresariales tienen un tratamiento distinto a las rentas del trabajo dependiente, porque los profesionales liberales pueden organizarse a través de sociedades que pueden acogerse al mismo régimen de impuesto de primera categoría que las rentas empresariales. Y en realidad, si uno lo mira desde el punto de vista de cuándo se gatilla la tributación, las rentas de los trabajadores dependientes tributan sobre base percibida de la misma manera que tributan las rentas empresariales. El tema es que quizás el tema básico es que los trabajadores no tienen tantos mecanismos, digamos, de reinversión como para suspender la tributación de sus rentas. Y aunque ahí, digamos, en el tiempo, ¿no es cierto?, se han dictado una serie de medidas tendientes a equiparar esta situación, en el hecho no se ha producido. Y lo otro que se critica es que no existe en el derecho comparado un sistema como el nuestro. Esto no es tan así, digamos. Un sistema de tributación sobre el gasto se remonta a los años 50. El economista Nicolás Kaldor fue el pionero en establecer este sistema de tributación. Nicolás Kaldor estuvo en Chile en la década del 50, hizo un diagnóstico de la situación económica de Chile en esa época y señaló que en Chile, digamos, había una propensión muy alta al consumo por parte de los dueños del capital y que en realidad en Chile debería tener un sistema progresivo de tributación y tener mecanismos para fomentar el ahorro y la inversión. 25 años después de estar en Chile, cuando se le comunicó
que Chile estaba adoptando algunas medidas en este sentido, se mostró bastante sorprendido porque Nicolás Caldor era un economista socialista y no pensó que en un gobierno como el gobierno militar se hubiesen estado dictando medidas de esta naturaleza. Bien, el FUT ni contigo ni sin ti. ¿Cuáles son los eventuales proyectos de reforma del FUT que se discuten actualmente? Para algunos, el registro FUT debe eliminarse para dar paso a un nuevo sistema tributario. Para otros, el registro debe mantenerse con la introducción de algunas correcciones. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay una propuesta en el sentido de que las rentas empresariales tributarán sobre base de vengada para la sociedad y sus dueños también. De tal manera que, y con un incremento de tasa al impuesto de primera categoría al 25% y con un impuesto global complementario adicional con tasas marginales rebajadas al 35%. Bajo esta fórmula se invierte la inequidad horizontal con las rentas del trabajo, porque las rentas del trabajo van a seguir tributando sobre base percibida y en cambio las rentas empresariales ahora van a tributar sobre base de vengada. Tenemos problemas de inequidad en sentido contrario. Hay un tema adicional, como las rentas empresariales van a tributar en sede de los socios accionistas sin que necesariamente sean repartidas, obviamente que puede haber un problema de flujo y un problema de capacidad contributiva. Un problema de flujo es un problema de carácter económico, un problema de capacidad contributiva es un problema de carácter constitucional. ¿Qué problemas técnicos se pueden advertir en un régimen en que se tribute sobre rentas empresariales sobre base de vengada? Primero, uno puede advertir que pueden haber una serie de problemas técnicos vinculados a la sujeción pasiva, porque ¿quién va a tributar con el impuesto global complementario adicional en el caso de las sociedades anónimas cuyos propietarios accionistas cambian todos los días? Seguramente va a tener que fijarse una oportunidad en que esto se gatilla. Razonablemente debería ser el 31 de diciembre, fecha en que se entiende de vengada la renta. Pero eso va a hacer que, en definitiva, los que tributen con el impuesto global complementario adicional no van a ser necesariamente quienes perciban el dividendo cuando la sociedad lo reparta. ¿Qué va a pasar con la sujeción pasiva en el caso de los fondos de pensiones? ¿Quiénes van a tributar con el impuesto global complementario adicional? ¿Qué va a pasar con las sociedades con pérdidas? ¿Cómo se van a tratar en el fondo estas utilidades cuando en esta escala en que tenemos que buscar definitivamente un sujeto contribuyente del global complementario adicional, nos encontremos en el camino de las sociedades que reparten estos dividendos con una sociedad con pérdida? En definitiva, esta pérdida va a hacer que no tributen con global complementario adicional a quienes le imputemos finalmente la utilidad original. ¿Qué pasa en aquellos casos comunes en que hay nudos propietarios y usufructuarios? Digamos, ¿quién va a ser el sujeto del impuesto global complementario sobre base de vengada? También se advierten problemas de base imponible. ¿Cómo van a tributar? ¿Cómo se va a tributar respecto de las rentas devengadas por sociedad en el exterior? ¿Cómo vamos a asumir ahí la propiedad? ¿Qué va a pasar con todos los dividendos que se reparten en exceso de las utilidades tributarias, digamos? Porque está bien, vamos a tributar por las utilidades tributarias, pero las utilidades financieras difieren de las utilidades tributarias y cuando las repartimos, ¿cuál va a ser el tratamiento tributario de esas utilidades que exceden a las utilidades tributarias? ¿Qué va a pasar? ¿Qué efectos puede tener esto, por ejemplo, en patentes municipales? Que pareciera ser, ¿no es cierto?, que en un sistema en que nosotros tributemos sobre base de vengada, las personas van naturalmente a retirar todas las utilidades con las cuales van a bajar el patrimonio de las empresas y obviamente la base imponible de las patentes municipales. Si la empresa necesita esos recursos, es tan sencillo como que yo los retire y después se los preste a la empresa. Con eso mantengo los recursos a nivel de la empresa, pero bajo su patrimonio disminuyo considerablemente la patente municipal. Finalmente, un problema muy importante es el problema de coexistencia de dos regímenes tributarios. Vamos a tener dos sistemas tributarios paralelos vigentes en Chile. Uno, ¿no es cierto?, nuevo, en que vamos a tributar sobre base de vengada, y uno vigente, el actual, digamos, que se va a mantener hasta que se retire el último peso del último fondo de utilidades tributarias vigente en alguna empresa. Es decir, para la posteridad. Y uno se pregunta, ¿qué normas van a regular esta coexistencia de dos regímenes tributarios?
A modo de ejemplo, si yo, ¿no es cierto?, si estoy bajo el sistema nuevo y evidentemente se me grava la renta devengada a nivel del propietario accionista, pero el propietario accionista no ha recibido flujos, puede ser que la empresa le preste plata, digamos, para efectos de pagar los impuestos. ¿Cuál va a ser el tratamiento tributario de este préstamo? Porque si este préstamo lo hago regir por las normas actuales, debo imputarlo entonces al Fondo de Utilidades Tributarios vigente y debe aplicarse impuestos sobre este préstamo que pedí para efectos de pagar los nuevos impuestos que se generen. Para algunos el registro FUT debe mantenerse con la introducción de algunas correcciones. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con el sistema tributario actual, con esta ideología que yo les menciono de tributar sobre las rentas consumidas. Pero lo cierto es que este sistema tiene coherencia y esta coherencia la ha ganado en un proceso de 30 años de práctica tributaria. Y en este proceso, digamos, se han hecho muchas correcciones de tal manera de que una serie de consumos que de alguna manera se disfrazaban y que se marginaban de tributación quedaran sujetas a tributación. Y esto se hizo a través de las presunciones de retiro. Todas las presunciones que se refieren, por ejemplo, al uso o goce de bienes de la empresa por parte de los socios accionistas, los que se refieren a aquellos casos en que se reinvertían acciones de primera emisión, todos son casos, digamos, de correcciones al sistema tributario para evitar que rentas que efectivamente se consumían o llegaban a los socios accionistas no dejaran de tributar con los impuestos finales. Quizás todavía hay margen para establecer presunciones de retiro si queremos corregir más el sistema tributario, sobre todo en aquellos casos de rentas percibidas o vengadas por personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile. Quizás en las rentas que se remesan al exterior todavía hay una brecha importante y ahí quizás el legislador debería preocuparse. Si tampoco estamos de acuerdo, digamos, si consideramos que el sistema de reinversión es muy liberal, quizás también deberían establecerse, una posibilidad de establecer correcciones, es limitar a un porcentaje el monto de las rentas que se retiran, que pueden ser objeto de reinversión, por ejemplo, en sociedades de reinversión. Bien, y voy a acompañar mis reflexiones finales con otro cuadro de Magritte. En esta pintura se lee, esto no es una pipa. Y cuando le preguntaron a Magritte por qué había puesto esta leyenda en este cuadro, por qué esto no era una pipa, él contestó simplemente que no era una pipa porque no se podía fumar en ella. Lo que les quiero decir es básicamente que las ideas, incluidas las buenas ideas, tienen que traducirse en normas, y normas que se apliquen en la realidad práctica. Y creo que establecer un sistema sobre base de vengada va a complejizar extremadamente el sistema. Y estas normas que necesitamos, digamos, que van a ser interpretadas por el Servicio de Impuesto Interno, por los contribuyentes, por los jueces, en la medida que se complejizan, digamos, no contribuyen a la certeza jurídica y crean inestabilidad en nuestro sistema tributario. Y la inestabilidad y la falta de certeza son también campo fértil para la elusión y la evasión tributaria que se quiere evitar. En ese sentido, entonces, es importante que nos preocupemos del punto de vista técnico de cómo vamos a implementar estas normas si es que en definitiva vamos a implementarlas. Porque no vaya a ser cosa que una vez implementadas no podamos fumar en ellas. Muchas gracias. Habitualmente en estos casos uno intenta hacer un resumen de lo que dijo el expositor. Es complicado porque probablemente el mejor resumen es la imagen que tenemos detrás. No sé qué opinaría el ministro Mañalich respecto a que estuviéramos incitando a fumar, pero en fin. Para no arriesgarme a hacer interpretaciones antojadizas, me las voy a reservar para la ronda de preguntas. Y sin más voy a dejar con ustedes a Andrea Repeto. Andrea es economista y máster en Economía de la Universidad Católica de Chile y es PhD de MIT, es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora de su Centro de Políticas Laborales. Es directora electa de la Asociación Latinoamericana de Economía y miembro del Standing Committee del capítulo latinoamericano de la Econometric Society. Andrea Repeto.
Yo no fumo, así que estuvo bien que sacaran esa pipa que estaba ahí. Muchísimas gracias a Pricewaterhouse por organizar este seminario, por la invitación, la posibilidad de presentar nuestras propuestas, discutirlas. Es legítimo que haya preguntas, dudas y por tanto es bueno siempre conversar y dialogar. Quisiera en esta presentación mostrarle qué es lo que estamos pensando, por qué hemos estado mirando esta reforma y creemos que esta es una reforma que va a quitar privilegios, o sea, digamos las cosas por su nombre, pero creemos que es bueno para el país, es responsable y en eso quisiera basar mi presentación. Francisco ya nos hizo la pega a los dos presentadores, ya presentó la propuesta y ya presentó las quejas de la propuesta, así que no sé si Juan Andrés y yo nos quedamos con el trabajo que quisiéramos hacer. Voy a centrar la presentación en términos no solamente del FUT, sino que el sistema de impuestos a la renta en general. Y hay dos temas en particular en que uno quisiera como economista centrarse: si el sistema es eficiente, o sea, si está de verdad generando los incentivos económicos apropiados, y al mismo tiempo si efectivamente son progresivos. Los impuestos a la renta son la manera en que incorporamos progresividad a los sistemas tributarios. Entonces, un sistema impositivo tiene varios roles. El rol más evidente es recaudar. Hay gastos públicos que requiere hacer la sociedad, desde justicia, carabineros, seguridad, calles, educación. Ustedes pueden pensar en una lista muy larga de necesidades que tiene un país y una economía. Y lo quiere hacer minimizando costos, porque uno entiende que los impuestos de verdad afectan las decisiones de las personas y de las empresas. Afectan las decisiones de ahorrar, de trabajar, de cómo uno organiza la actividad productiva. Hay otros costos de los cuales uno habla poco también. Están los costos de fiscalizar y de administrar el sistema por parte del Estado, y es algo que también debiésemos tomar en consideración cuando creamos nuestro sistema tributario. Y también puede afectar los costos de cumplimiento de los contribuyentes. Nada en contra de Pricewaterhouse, pero de alguna manera, mientras más complicado sea, más trabajo le damos justamente a este tipo de organizaciones, y ahí es algo que también hay que considerar dentro del sistema. Pero también hay algo que se olvida y que se dice poco, y que en Chile lo hemos dejado de lado por décadas, que los impuestos también sirven para redistribuir. Y eso depende de cuáles sean las preferencias sociales hacia la equidad. No dependen de mis preferencias, no dependen de las preferencias de ustedes que están acá, no depende de las preferencias de Juan Andrés, de Francisco, depende de las preferencias de la sociedad. Si la sociedad valora la equidad, los impuestos también son un instrumento para la redistribución. Y si uno no lo usa, está perdiendo una oportunidad. En Chile siempre decimos que para eso está el gasto público, pero el gasto público es acotado en conseguir esta redistribución, porque el gasto público se focaliza en la parte baja de la distribución del ingreso. Y nuestros problemas de inequidad no están en la parte baja, están en la parte alta. Hay una serie de trabajos académicos, Claudio Agostini y otros académicos, que han mostrado cuán limitado en el fondo es pensar en redistribuir solamente por abajo. Y tenemos un sistema de impuestos que es levemente regresivo, porque combina básicamente, en términos muy gruesos, dos impuestos. Una buena parte de la recaudación proviene de los impuestos indirectos, de los impuestos al consumo de bienes, el IVA en particular. Y ese impuesto es regresivo incluso en el largo plazo. Y al mismo tiempo tenemos un impuesto a la renta que recauda una proporción algo menor, que es progresivo en el papel, pero que tiene tantos tratos preferenciales, que tiene tantas exenciones, que eso se erosiona. Y por lo tanto, en neto, la distribución del ingreso después de impuestos es levemente peor que la distribución después de impuestos. Estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que nos sugiere la academia, y lo contrario de lo que sugiere la experiencia de los países desarrollados, que los impuestos sí son un mecanismo para redistribuir. Mi presentación tiene básicamente dos partes. La primera, es cómo recaudamos. Y aquí esta es mi visión personal sobre los impuestos y sobre el sistema que tenemos en Chile y por qué debemos reformarlo. Y quiero aislar esto del cuánto recaudamos, que es la segunda parte, porque yo creo que debemos hacer esta reforma aún si no quisiéramos recaudar un peso más, porque tenemos un sistema de impuestos que no es eficiente y que no es equitativo.
y aunque no quisiéramos generar más recaudación, debiésemos hacer esta reforma. Y la segunda parte se refiere a cuánto recaudamos, que son estos 3 puntos del PIB que estamos proponiendo recaudar adicionalmente. Entonces, la primera parte, en cuanto al cómo recaudamos, Chile tiene un sistema bien especial de impuestos a la renta. Francisco se los explicó con bastante detalle. Y hay 3 características que lo hacen conjuntamente, las 3 juntas, hacerlo bastante distinto de lo que hace el resto del mundo. Primero tenemos la integración, que yo creo que es bueno tener la integración, porque la integración significa que al final pagan las personas y por lo tanto cada peso de ingreso que se genera paga solamente una vez impuestos y no paga más de una vez, como sucede en otros países, que al final tratando de tienen sistemas de impuestos bien complicados, tratando de generar esto sin tener la integración. Lo segundo es que los impuestos que pagan las rentas empresariales pagan en base repartida. O sea, hay una parte que es primera categoría, como bien dice Francisco, que se paga sí o sí, y luego el diferencial se paga según si hubo reparto de utilidades. Esto es cierto tanto para la gente que hoy día tiene tasas medias de impuestos por sobre el 20%, no pagan el extra que les falta mientras no repartan utilidades, pero también es cierto para la gente que está por debajo de eso. Mientras no repartan, el sistema tampoco le devuelve los fondos que debiese devolverle. Y la tercera característica que en su conjunto hacen la necesidad de una reforma es que existe una brecha bien grande, una diferencial bien importante entre lo que se paga en primera categoría, hoy día en 20%, y la tasa máxima que se paga en el global complementario, que marginal es un 40%. Voy a tomar cada uno de estos puntos brevemente. Cuando uno tiene integración, el único rol que tiene el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo a las empresas, es servir de retención. Y esto es lo mismo que yo como trabajadora dependiente, a mí la universidad me descuenta, por ejemplo, el 10% de mi contribución a mi cuenta individual de la AFP, porque si me pasara la plata a mí a fin de mes, lo más probable es que yo muchas veces diría, pero tengo otra cosa que hacer con esta plata y no la voy a hacer todavía. Es una manera de asegurarse que los fondos lleguen a donde tienen que llegar. Y en el caso de los impuestos, si uno paga de más, bueno, luego le devuelven, y si uno paga de menos, tiene que pagar la diferencia. Entonces, esto es simplemente una retención. Por lo tanto, si uno tuviese una tasa del 0%, que tuvimos en el año 1990, de impuestos a las empresas, el resultado en principio debería ser el mismo, si todo el mundo efectivamente hace el pago que corresponde. O sea, para efectos prácticos, Chile no tiene un impuesto a las empresas, solamente tiene una retención. Y eso hace en parte difícil las comparaciones. O sea, nosotros podríamos tener la tasa del 0%, hacer luego una comparación internacional y decir, bueno, las empresas en Chile recaudan el 0%, los otros países recaudan tanto. O sea, solamente tiene este rol de retención. Yo sé que Juan Andrés le va a mostrar después esta comparación, estoy avisando que esa comparación no es válida. No es válida porque no importa la tasa que tuviéramos. El efecto sería exactamente el mismo final si es que todo el mundo pagara efectivamente sus impuestos. Los otros 2 temas tienen que ver con esto de las utilidades retenidas versus las repartidas y la brecha de tasa. Cuando uno está en una economía, en una recesión, con los bancos intervenidos, donde no hay mercado de capitales, aquí hay un espacio para que el Estado intervenga y diga, ¿sabes qué? Yo voy a proveer de liquidez. Y esto es un mecanismo de promover la liquidez al interior de las empresas que les permita efectivamente financiar sus inversiones cuando tienen buenas oportunidades de inversión y no tienen los fondos porque no existe un banco que te preste, entonces el Estado interviene. Y esto es, de alguna manera, lo que sucedió en los 80. Podemos discutir si esta era la motivación o no, y puede que no lo sea, pero eso de por sí justifica una creación de un sistema como este. Hay una distorsión en la economía y, por lo tanto, el Estado interviene para resolverla. Pero han pasado los años y ya no estamos en el año 84, saliendo de una gran recesión. Tenemos un mercado de capitales grande, desarrollado, que de alguna manera es un orgullo nuestro a nivel internacional. Por lo tanto, uno tiene derecho a preguntarse hoy día por qué necesitamos promover, por qué se entrega comillas, préstamo implícito a las empresas a tasa cero, que no se le entrega a nadie más, que solamente se le entrega a quienes son dueños del capital.
Si uno tiene una restricción de liquidez, entonces esto genera más inversión. Pero si la empresa no tiene una restricción de liquidez, la empresa va a invertir igual en ese buen proyecto de inversión. Y porque va a tener acceso a los fondos necesarios. Eso es lo que dice la teoría y como les voy a mostrar un rato más, eso también dicen los datos. Solamente cuando las empresas tienen restricciones de liquidez pueden aprovechar esto. Hace sentido. Si no, lo van a invertir igual y no necesitan esta promoción. Y trae otros problemas, que Francisco ya mencionó algunos de ellos. Y tienen que ver parte con inequidad. Hay problemas de inequidad horizontal que discutió él recién. También hay problemas de inequidad vertical, como les voy a mostrar. Dificulta la administración por parte del Estado, porque es difícil saber qué de verdad es un ingreso a la renta y qué es un ingreso al trabajo. Y por lo tanto hace también más cara la fiscalización. Encarece el cumplimiento por parte de las personas y también distorsiona las decisiones de organización de las empresas. Es mejor ser una empresa hoy día en Chile que ser una persona y también al mismo tiempo y ahorrar como empresa en vez de ahorrar como persona, y por eso miramos los datos y las empresas en Chile ahorran y las personas no. ¿Por qué? Porque conviene de alguna manera aparecer de esa forma, y también afecta las decisiones de inversión de la empresa. Hay inversiones que sin este sistema no serían y no debieran hacerse porque que son más baratas de hacer de lo del cual es el verdadero costo alternativo de los fondos para las empresas. Esto es solamente una ilustración de esta inequidad horizontal. La idea de la inequidad horizontal es que dos personas que ganan lo mismo pagan rentas distintas. Estos son datos del Servicio de Impuestos Internos del 2003, no hemos tenido acceso a datos más recientes, pero no hay ningún motivo para pensar que esto ha cambiado. En el eje horizontal tienen las rentas anuales de las personas, parte en cero, termina en 95 millones de pesos. La línea rosada es la tasa promedio que paga un trabajador dependiente con esas rentas. Por ejemplo, alguien que gana 95 millones de pesos anuales, el año 2003 pagaba un 35% de impuestos a la renta, no al marginal, en promedio. La línea azul son honorarios, qué sé yo, y me interesa que comparen con la verde. La verde son personas que contribuyen como empresarios. Y esa misma persona que ganaba 95 millones de pesos como empresario pagaba una tasa promedio del 10%. O sea, dos personas con los mismos ingresos están pagando tasas distintas. Quizá tuvo sentido en los 80, cuando queríamos promover estos empresarios que tenían buenas ideas, buenos proyectos de inversión y no tenían los fondos. Pero ahora ese no es Chile. Y por lo tanto ya no, me pregunto cuál es la justificación a esta diferencia, a este trato diferencial. Aquí les muestro los problemas de equidad vertical. La equidad vertical significa la idea de que quienes más tienen, más contribuyen. Aquí hay una comparación, nuevamente estos son los mismos datos del 2003 con los datos de otros países del mundo. Las primeras columnas muestran qué porcentaje de la renta se llevan los distintos mililes, aquí ya de la distribución del ingreso, de la distribución de los contribuyentes, son las rentas de los contribuyentes. O sea, el 1% de los contribuyentes más ricos en Chile, incluyendo todas sus rentas devengadas o no devengadas, tienen un 28,7% de los ingresos. Estados Unidos tiene un 21,9% y en países desarrollados en general los números son en torno al 10%. Y luego muestra el 0,1 y el 0,01%. Pero a mí lo que me importa mostrarles es lo que está en las columnas de más allá, las tres columnas del fondo, que muestra qué porcentaje de sus rentas le dedican a pagar impuestos. El 1% más rico dedica un 15%, el 0,1% el 12,5%, el 0,01% el 10,8%. Mientras más rico, menos paga, incluso dentro del 1% más rico. Y si uno tomara los datos mismos del 2003, un trabajador que ganaba 3 millones de pesos mensuales, que no está en el club selecto del 1% más rico, está bien arriba, pero no el 1%, pagaba un 20%. Eso se refiere a la equidad vertical. Mientras tengas ingresos como rentas del capital, tienes más ventajas, tienes más capacidad para reducir tus impuestos. Esto no sería problema si las rentas efectivamente se retiraran algún día y pagaran la diferencia, se atenuaría este problema. Pero sabemos que sistemáticamente, año a año, uno mira las estadísticas y se encuentra que solamente un 30% de estas utilidades son retiradas. Entonces no se resuelve este problema en el largo plazo tampoco. Luego está, nuevamente aquí vuelvo también a la idea de los huevos, como Francisco, y uno se pregunta si en realidad nosotros hoy día como país, la inversión, el ahorro, dependen de este sistema. Y es una pregunta básica que uno tiene que hacerse y me parece legítimo hacerlo.
No tenemos evidencia causal, como diría un econometrista, y algunos alumnos míos sentados aquí para que después no me digan que en clase digo una cosa y en las presentaciones digo otra. La idea causal es que una cosa implique efectivamente la otra. Vemos correlaciones, vemos cosas que se mueven juntas. Y hay dos cosas que les quiero mostrar. Uno es qué ha sucedido con el ahorro nacional bruto a lo largo de los años y qué ha sucedido en la medida en que vamos subiendo la tasa de impuesto de primera categoría. Porque cada vez que subimos el impuesto de primera categoría hay un menor espacio para justamente utilizar este sistema. Se le pega un mordisco al foot, si uno quiere decirlo de manera bruta. Y por lo tanto, cada vez que subimos el impuesto a la renta, entonces debiera bajar el ahorro porque estamos reduciendo el espacio para el ahorro. El segundo tipo de trabajos que tenemos toman esta idea de que a quienes les interese, les sirve este sistema de verdad y a las que promueve son a las empresas que tienen restricciones de liquidez. Hay diversos trabajos en el mundo, incluso ese trabajo de C.A. Parker, son profesores de Chicago y Princeton, usando datos chilenos, usando nuestro sistema particular chileno, que muestran que efectivamente las empresas que invierten más con este sistema son las empresas que tienen problemas de liquidez, no todas las empresas. Este es el dato del ahorro nacional bruto, lo que tiene en el eje de las X son los años, desde 1984 hasta el 2012 son esos datos. La línea azul punteada es el ahorro nacional bruto como proporción del PIB. Como ven, el año 84 estaba abajo y se pegó un salto. Pasaron otras cosas en la economía también, está el sistema de pensiones, la reforma fiscal, qué sé yo. Por eso quiero decir que aquí no hay causalidad, hay cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Estas líneas punteadas, hay algunas que se superponen con otras, eso simplemente son los cambios en la manera en que valora el Banco Central los precios para generar cuentas nacionales, y cada vez que hay un cambio, estas proporciones cambian, pero como ustedes pueden ver, estos montos, el eje correspondiente es el que está más acá, está en torno al 22% anual todo el tiempo. Y la línea roja es que es lo que ha sucedido con la tasa de impuesto a primera categoría. La hemos subido 5 veces desde 1990 y el ahorro nacional bruto no ha cambiado. De hecho, si uno mira las correlaciones parciales de todo el periodo, la correlación es positiva. Al revés de lo que uno esperaría, si este sistema efectivamente lo que estuviese haciendo el día de hoy, no el año 84, es generar mayor ahorro. Estos son resultados de qué es lo que sucede con los impuestos cuando uno, con la inversión cuando uno eleva los impuestos. Aquí tomo los resultados de un trabajo del ministro Felipe Larraín cuando era académico en la Universidad Católica, con su socio Rodrigo Cerda, que hoy día es el jefe de asesores en el Ministerio de Hacienda. Ellos estiman con datos a nivel de planta en Chile cuáles son los efectos de subir las tasas de impuestos sobre la inversión. Lo que muestran ellos, lo mismo que muestran todos estos otros trabajos que les mencioné. La primera columna, la azul, muestra qué porcentaje de la inversión como porcentaje del stock de capital, las barras rojas son como porcentaje del PIB. Las primeras dos barras se refieren a la situación inicial, partimos con una inversión como proporción del stock de capital del 8% y la inversión como proporción del PIB del 24%, y ahí lo que estoy haciendo es una estimación de cuál sería el efecto de subir la tasa del 20 al 25%, que es lo que estamos haciendo en la propuesta, qué sucede con la inversión. Y estoy usando los coeficientes que más castigan la inversión. Ellos tienen un montón de estimaciones y estoy tomando los coeficientes que van más en contra de la idea de subir los impuestos. Y como ustedes ven, los efectos siempre son marginales. Los efectos que ellos encuentran eran relevantes en los 80 y a mediados de los 90 desapareció. Ya estaba el mercado de capitales desarrollado. Todo es consistente con esa hipótesis. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Nuestra propuesta se basa en reducir esta brecha de tasas, subiendo la tasa del global complementario y bajando la tasa marginal máxima del 40 al 35%, y ampliar la base. Ampliar la base tributaria significa tratar todos los ingresos por igual. Vamos a tratar los ingresos de los trabajadores y los ingresos de los empresarios de la misma forma. Y por supuesto que nos importa la inversión, y por supuesto que nos importa el crecimiento, y por supuesto que nos importa el empleo. Por lo tanto, vamos a cambiar los incentivos de la inversión hacia este incentivo a través del descuento inmediato, la depreciación instantánea. Y también nos preocupan las pymes, y por lo tanto vamos a ampliar el sistema del 14 TER, que les permite descontar todos sus gastos, sus compras de insumos, sus compras de servicios, incluso también la inversión, inmediatamente. Hay harta discusión sobre las implicancias de cada uno de ellos.
Uno es, bueno, van a tener que endeudarse, van a tener que vender las cosas para poder pagar estos, van a tener que pagar estos impuestos porque no han recibido los fondos. La tasa media del global complementario que estamos proponiendo nosotros se alcanza en los 105 millones de pesos anuales. O sea, una persona que gana menos de 105 millones de pesos anuales tiene derecho a una devolución. Eso es la gran mayoría de los chilenos, la gran mayoría de los chilenos. Quienes tendrían que pagar adicional son quienes generen renta por sobre estos montos. O sea, estamos hablando de contribuyentes que están en el 1% más rico y que no tienen restricciones de liquidez, que tienen la capacidad para pagar estos flujos. Este pago adicional nunca genera el 9%, porque si la tasa marginal máxima es el 35%, en promedio nunca nadie va a pagar más del 34%, eso se alcanza un poquito por debajo de los 300 millones de pesos anuales, y como ustedes ven, si los dividendos que siguen entregando la repartición de utilidades del 30%, a todo el mundo le va a alcanzar con los dividendos para pagar la diferencia. No hay nadie que necesite endeudarse ni vender nada, así como uno vende una pieza en la casa cuando tiene que pagar las contribuciones, que tampoco hay liquidez ahí, o cuando uno tiene que pagar las patentes del auto, tampoco vende un neumático del auto, no necesita deshacerse de estos bienes para poder pagarlo. Y además creo que es importante señalar que en Estados Unidos esto ya se hace así. Los impuestos que pagan las personas, las sociedades de personas, son sobre base de vengada. Y no hay esta retención inicial, no existe este global complementario. De hecho, estas personas aquí aparecen como impuestos a las personas, no aparece como impuesto corporativo, y que en Chile sí aparecen como parte del impuesto corporativo. Entonces, esto no es una novedad, no esto es distinto a lo que se hace en otras cosas, está centrado en un grupo bien particular de personas que entendemos que son las personas que no tienen problemas para pagar sus impuestos. Entonces, no es la señora Juanita, en pocas palabras. Luego está el tema de la depreciación instantánea. Y la depreciación instantánea es un sistema mucho más efectivo para generar inversión que el sistema que tenemos actual. Hoy día hay que pagar primero el impuesto global complementario, 20%. Después podemos invertir. Por lo tanto, cada peso de inversión hoy día paga un 20%. En cambio, con nuestra propuesta va a pagar 0 pesos. Se descuenta inmediatamente. No tiene que pagar el global complementario primero. Por lo tanto, esto es una promoción directa, no indirectamente, que si ahorro, que si doy la vuelta, que saco la plata y que la pongo por acá. Directamente, quien invierte va a recibir una reducción en los pagos de impuestos. Ahí les tengo un ejemplo sencillo y aproximado. Imagínense el caso habitual. Tenemos que las empresas están repartiendo un 30% de sus utilidades, por lo tanto el 70% son para inversión. Hoy día de esos 100 parte pagando 20%. Y de los 30 que sacó, tiene que pagar el diferencial. Ahí estoy poniendo tasas medias con marginales, me disculpan la aproximación. Por lo tanto, terminan pagando 26. Si hoy día, si cambiamos este sistema y efectivamente invierte, ya no tiene que pagar ningún peso por esa plata. Solamente que tiene que pagar el 35% por los 30 que sacó. Y ese es un número más pequeño. Esto promueve la inversión y esto favorece a quien de verdad está invirtiendo. El 14 TER, ¿qué pasa con las pymes? Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta aquí. Una, recuerden que alguien que gana menos de 100 y tantos millones de pesos anuales tiene tasas promedio por debajo del 25%, así que debieran devolverle. Y le van a devolver al tiro con este sistema, no van a tener que esperar a que el socio más rico decida repartir utilidades. En ese sentido, esto es más justo para las personas que son pequeños dueños de empresas. No hay que confundir pyme con dueño pobre, porque hay pymes exitosas y hay pymes que no son exitosas. Aquí lo que importa es cuántos ingresos genera el dueño. Y cuando nuestros cálculos indican que acá hay una reducción en la recaudación de casi medio punto del PIB. Le estamos cobrando menos impuestos a las pymes a través de este sistema, porque pueden descontar todos sus gastos de manera inmediata. Luego está, bueno, eso es en términos generales, porque yo creo que debemos hacer esta reforma de impuestos, aunque no hubiese ni un peso más que recaudar. Vamos a generar un sistema que es más equitativo y que es más eficiente. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día no es eficiente. Luego está la pregunta de cuánto recaudamos. Y a la medida que los países crecen, se demandan más bienes y servicios que son entregados típicamente por los servicios públicos. Y Chile, además, tiene unas necesidades importantes de inversión en capital humano. Las encuestas que hace el Banco Mundial a los empresarios
para el caso de Chile muestran que esta es la mayor queja que tienen. No hay suficiente capital humano para innovar, para crecer, para atender a los clientes, para hacer todo lo que necesitan hacer. Y por lo tanto aquí hay una inversión importante que el país necesita hacer. Este gráfico muestra, y yo he visto distintas versiones y todas muestran básicamente lo mismo. Estos son todos los países que hoy día son desarrollados, que hoy día tienen un PIB per cápita más alto, que esto está hecho para datos del año 2011. ¿Cuál era la carga tributaria que tenían entonces? Y las cargas tributarias fluctúan en el mundo. Esto está descontando seguridad social para poder hacer la comparación. Fluctúan entre el 13% y el 31%. El promedio con estos datos es 23, la mediana es 24. Cuando uno hace otros ajustes, la mediana llega hasta 26. Este es el gráfico más en contra de mis argumentos, el que menos espacio le da. Y Chile tenía el año 2011 un 20% equivalente. O sea, esto está en moverse 3 puntos porcentuales de aumento en la carga tributaria, no nos desalinea, no nos hace tener un Estado grande, ni mucho menos, y tampoco un impedimento al desarrollo. Todos estos países son desarrollados hoy día. Y luego también tenemos que tomar en cuenta en que, si ustedes ven los programas de gobierno, todos los programas de gobierno están proponiendo elevar el gasto público. Y resulta que vamos a tener estrechez fiscal en los próximos años. El informe reciente de DIPRES muestra 2 casos base. En todos ellos supone que el PIB tendencial va a crecer en torno al 4,8%, el precio del cobre a largo plazo va a ser 304 centavos de dólar la libra, y los 2 casos son: uno, si mantenemos este déficit estructural del 1%, o si gradualmente llegamos a un balance estructural hacia el 2018, agregado entre los 4 próximos años que vienen. En el caso en que no nos ajustamos y seguimos con un déficit fiscal, a lo más va a haber 3 puntos del PIB de holgura, que es la diferencia entre estos ingresos que se van a generar y los gastos que quedan comprometidos por la presente administración. Y sabemos muy bien que no vamos a crecer al 4,8-4,9%. O sea, vamos a crecer alrededor del 4%. Esa es la realidad de lo que va a suceder el próximo año. O sea, de hecho, si uno revisa esto, de verdad, la estrechez fiscal va a ser mayor que eso. Y el crecimiento no es suficiente. Si el crecimiento fuese suficiente, significa que cada vez que crecemos más rápido, el Estado habría estado creciendo. La elasticidad de la recaudación al crecimiento es 1. Después de 25 años de excelentes tasas de crecimiento, para tenernos orgullosos a todos, el tamaño del Estado sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, no hay recursos adicionales nuevos ahí para poder tener una carga tributaria más alta. Yo creo que no es realista financiar ninguno de los programas de gobierno, ninguno, sobre la base de la idea de que vamos a crecer más o que vamos a ser muy eficaces en reducir la evasión o cambiar la composición de los gastos hoy día, cuando sabemos que es difícil hacerlo. Sabemos que hay cosas que son difíciles de comprometer y por lo tanto no podemos comprometer gastos nuevos sobre la base de ingresos que no sabemos si los vamos a tener o no. Con eso concluyo. Creo que nuestra propuesta implica que tendríamos un sistema de impuestos a la renta que es más eficiente en términos económicos, que es más eficaz en cumplir sus objetivos, que es más simple y que también al mismo tiempo es más justo. Muchas gracias. Luego de ver algunos de los datos que da Andrea, voy a tener que recurrir a una asesoría tributaria pro bono. No pago tan pocos impuestos como plantea la Andrea. Voy a dejar con ustedes a Juan Andrés Fontaine, ingeniero comercial y licenciado en Economía de la Universidad Católica de Chile. Es máster en Economía y realizó estudios de doctorado en la Universidad de Chicago. Fue ministro de Economía y actualmente es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Libertad y Desarrollo, director de la Bolsa de Comercio de Santiago e importante empresa del país. Es también profesor de la Católica y columnista de importantes diarios en nuestro país. Don Juan Andrés, por favor. La presentación. Muy buenos días. Yo agradezco la invitación de Pricewaterhouse a discutir este importante tema. Encuentro interesante el nombre que le pusieron con darle un tono romántico a la discusión del food
ni sin ti, ni contigo, no sé, algo así. Y también esto que hayan puesto de que esto es una visión para un gobierno. En el caso mío, no necesariamente para el próximo gobierno, sino que para un gobierno, indefinido la fecha. Y agradezco también las interesantes presentaciones anteriores a la mía, la de Francisco y la de Andrea. Yo he titulado mi presentación Contra Impulso Competitivo. Yo considero que la propuesta que ha hecho la campaña de Michelle Bachelet es eso, es un contraimpulso competitivo que si se implementa tendría efectos negativos sobre el crecimiento de la economía chilena y la generación de oportunidades de empleo y de ingresos para todos. La reforma tributaria que se está planteando en definitiva es más impuestos. Se llama reforma tributaria, pero en definitiva es más impuestos sobre los creadores de empleo, emprendedores, innovadores. Yo creo que sería necesario discutir un alza de impuestos si hubiera un déficit fiscal excesivo, y creo que lo que plantea Andrea de alguna manera insinúa eso. De hecho, la propuesta del comando Bachelet es que de los 3 puntos de PIB, si entiendo, uno iría a restablecer un presupuesto equilibrado. Pero no hay ninguna urgencia para hacer eso, hay tiempo, dado que tenemos una deuda pública neta negativa y en consecuencia nos podemos tomar el tiempo para ir haciendo esto muy gradualmente. A medida que va creciendo la economía se van generando pequeños espacios que permiten ir reduciendo gradualmente el déficit sin necesitar subir impuestos ahora. También creo que podría ser una buena, yo no me niego a la posibilidad de subir impuestos si hay buenas inversiones públicas rentables y no hay una mejor manera de financiarlas con otros ahorros, haciendo recortes de gastos o haciendo ventas de activos. Pero no se ha aprobado, no es la discusión que tenemos, no tenemos adelante proyectos interesantes, rentables, por ejemplo en educación, que realmente justifiquen lo que se está planteando. Yo lo veo distinto, yo creo que lo que se está planteando de verdad no es un objetivo económico, sino un objetivo político. Aquí lo que se quiere es construir en Chile un estado de bienestar social. Se habla de este estado que garantiza la satisfacción de ciertas necesidades que pasan a ser bienes sociales garantizados por el Estado. Y creo que eso es lo que se pretende hacer. ¿Es conveniente para Chile tener hoy día un estado de bienestar? Yo concuerdo con Andrea que el avance de Chile nos hace demandar mejores bienes públicos, nos hace demandar mejor educación, y resulta obvio que en política es muy atractivo ofrecerlos gratuitamente. Pero la realidad es que no lo son. La realidad es que producir estos bienes públicos, producir mejor educación, demanda recursos. En Europa, donde existe estado de bienestar social, o se financian con altos impuestos a las personas, como es el caso de Suecia, por ejemplo, o se termina financiando con mucha deuda fiscal, como es el caso de Grecia. Yo creo que la propuesta de Bachelet es distinta. Es, por ejemplo, educación gratis y que no la pague las personas, sino que la pague una suerte de molla, que son las empresas. Entonces se hace esta ficción de que en definitiva este costo de financiar estos mayores beneficios sociales no recae sobre las personas, sino que recae sobre un tercero, que nadie, digamos, siente mucho quién es, que son las empresas. Yo creo que esto daña nuestra competitividad, esta propuesta daña nuestra competitividad y por eso yo creo que efectivamente es una propuesta negativa. Para poner esto en perspectiva, creo que vamos a revisar un poco la situación afuera de Chile, comparándolo, por ejemplo, con los países de la OCDE, los países desarrollados. Partamos primero por la carga tributaria total. La carga tributaria total en Chile, 21% del producto, de acuerdo a la OCDE. En el promedio de esos países, 34% del producto. Este es el número que normalmente se usa en los debates políticos, pero que incluye seguridad social, o sea, incluye, en el caso de los países europeos, las grandes contribuciones a los sistemas previsionales, que en el caso chileno se hacen por otra vía porque existen las AFP. Si uno excluye, como hacía Andrea, ese efecto, pasamos a 20% en el caso de Chile, porque todavía existe 1,4% del PIB, que son las contribuciones al sistema previsional antiguo, y en el caso del promedio de los países de la OCDE pasamos prácticamente a 25%. Esos son los 5 puntos que nos
difieren del promedio de los países desarrollados. Y de alguna manera lo que se ha creado aquí es como una suerte como de percepción de que porque los países desarrollados tienen este 25%, nosotros tendríamos que llegar lo más rápidamente posible a algo parecido con una reforma tributaria, o acercarnos en esa dirección. De hecho, de estos 5 puntos, 3 puntos adicionales es lo que está planteando este programa de gobierno de Bachelet. El ingreso per cápita chileno, o más bien el ingreso per cápita del promedio de los países desarrollados hoy día es 60% superior al nuestro. O sea, la diferencia, estamos mostrando entonces países que tienen niveles de ingreso muy distintos. Como mostraba Andrea, cuando uno hace el cálculo para países que en el momento, los países desarrollados, en el momento que tenían un ingreso per cápita semejante al nuestro, este es más o menos la situación. Nuestro 20% efectivamente es menor a varios países, pero en primer lugar es superior a los países más exitosos. En la parte de abajo de la lista están precisamente los países que en los últimos 20 años dieron el mayor salto en sus ingresos per cápita, como el caso de España, de Italia, de Grecia, de Japón, de Corea, de la República Eslovaca y de Portugal. Todos esos están debajo de nosotros. O sea, en el momento que ellos tenían ingresos per cápita parecidos a los nuestros actuales, cobraban menos impuestos. Arriba nuestro están los países que ya han estado en los últimos años creciendo más lentamente. Pero fíjense ustedes que la propuesta de Bachelet de subir 3 puntos del PIB los impuestos nos dejaría sobre lo que eran, por ejemplo, Alemania, Francia y Australia en el ingreso, cuando tenían un ingreso per cápita parecido al nuestro. O sea, nos dejaría bastante arriba en esta tabla. Ahora, más interesante que esto, encuentro yo, es preguntarse quién paga los impuestos que financian los estados de bienestar afuera. Si ustedes miran este cuadro, se encuentra que como porcentaje del producto, el IVA u otros impuestos indirectos en Chile, estoy mirando el gráfico de mano izquierda, es muy parecido al promedio. 10% en Chile, 11% el promedio de los países de la OECD. En el segundo lugar están las empresas, están los impuestos a las personas. O sea, ahí está el lugar complementario y el impuesto de segunda categoría. En Chile, 2,2% del producto se recauda de este impuesto. En el promedio de los países de la OECD, 8,4%. ¿Quiénes hace esa diferencia? Básicamente los impuestos que pagan en Europa los sectores de ingresos medios, que son a su vez los que financian el estado de bienestar. En el caso de las empresas, mientras tanto, el impuesto en Chile es 5,3%, de los cuales estoy asignando ya el adicional. Si uno excluye el adicional que pagan los inversionistas extranjeros, es 4% el impuesto que pagan las empresas en Chile como porcentaje del tamaño de la economía, mientras que en el promedio de los países desarrollados es 2,9%. Miremos el caso de Suecia, por ejemplo, que ha sido en los debates planteado como ejemplo. En Suecia la carga tributaria es 34% del producto contra 20% en Chile. Las empresas pagan 26% como tasa de impuesto corporativo, parecido al 25% que Bachelet propone para Chile, pero como la base tributaria es muy inferior a la nuestra, tiene muchas excepciones, recaudan como porcentaje del producto 3,5%. En el caso nuestro, 5,3%. O sea, no está en la tributación de las empresas la diferencia con Suecia. ¿Dónde está? En los impuestos indirectos personales. Primero en los impuestos indirectos. En el IVA, la tasa del IVA es 25% y la nuestra es 19%. Yo no he visto a ningún candidato que le guste Suecia plantear 25% de impuestos al IVA, por ejemplo, en Chile. Y en el caso de las personas pagan 56% o 56,6%, pero una cosa muy interesante es que esta tasa máxima de impuesto a la renta en Suecia, que acá es 40 y allá es 56, entra en vigencia para una renta equivalente a 1,5%, a 1,5 veces, perdón, el impuesto, el salario medio. En Chile es 13 veces el salario medio. O sea, el umbral máximo de impuesto a la renta en Chile entra para el sector más de ingresos más altos, mientras que en Suecia entra básicamente para los sectores medios. Por eso es que acá se recauda solamente 2,2% del producto en impuestos personales, en Suecia 12,7% del producto en impuestos personales, 6 veces más que nosotros. ¿Cuál es el contrato social sobre el cual se construyen los estados de bienestar? Es, pague usted, señor de clase media, altos impuestos
Y yo, Estado, le voy a entregar muy buenos beneficios sociales de educación, etc. No es, yo le voy a entregar educación gratuita y lo va a pagar un tercero que se llama empresa. ¿Y por qué no es eso? Porque eso tiene altos costos en la competitividad, significa menos empleo, significa menos inversión. Subir la carga tributaria a las empresas es altamente contraproducente. La carga tributaria para las empresas en Chile es, como hablábamos, 5,3% si uno incluye el impuesto adicional, es 4% si uno lo excluye. Aquí está la tabla, está muy por sobre casi todos los países de la OECD. Con la propuesta Bachelet llegaríamos al segundo puesto en esta lista. Esto hace una enorme diferencia con los demás países. Decía Andrea que en realidad esto no es comparable, como ya hemos debatido varias veces, se adelantaba este argumento diciendo que esto no es comparable porque en Chile el impuesto pagado por las empresas es un anticipo del impuesto que van a pagar las personas y que eso no existe en otras partes. La verdad es que sí existe en otras partes. O sea, el esquema nuestro, calificado por la OECD como de plena imputación de impuesto pagado por las empresas para efectos de impuesto personal sobre esos dividendos, es aplicado exactamente igual en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en México, de manera que existe. Y en eso es lo que se llama la imputación completa, que es como existe en Chile. Y en otras partes existen imputaciones parciales. De hecho, las tasas que pagan nuestras empresas, que aquí está en este gráfico, está el 20%, que digamos allá abajo está el 20% que paga de primera categoría en Chile, contra el 40% que pagan esos mismos dividendos cuando los recibe el accionista. Esa diferencial entre lo que pagan las empresas y lo que pagan los accionistas se da en muchos otros países, como se observa en este gráfico. Diferencias, el caso más extremo es en Irlanda, en que es 12,5% la tasa que pagan las empresas, el que está más abajo de la lista, y esas rentas cuando entran al impuesto personal del accionista, pagan en total, incluyendo el que pagaron antes, 48%. De manera que estas diferencias existen y obviamente esa diferencia es la que crea en las empresas un estímulo al ahorro. Yo creo que parte de la propuesta que nos ha hecho Andrea y que está en el programa de Bachelet, parte de una mala lectura, en mi opinión, de lo que son los sistemas tributarios en el resto del mundo. Los invito, por ejemplo, a ver la última copia del Economist, que viene todo un análisis respecto del sistema, de cómo se ha desarrollado en Estados Unidos estos partnerships que no pagan impuestos, que son los que llaman las see-through companies, que no pagan impuestos a nivel de la empresa, sino que pagan directamente a sus accionistas, que reparten a los accionistas a través de ganancias de capital, que pagan un impuesto muy bajo y en consecuencia hoy en día significan una enorme reducción en el impuesto a las empresas en Estados Unidos. De manera que estos mecanismos semejantes existen en muchas otras partes. En los países no OECD hay tasas efectivamente más altas, por ejemplo en Brasil 34, o en Sudáfrica 35, en Brasil 34, en Colombia 33. Estas son la tributación a las utilidades de las empresas, o sea, la tasa que pagan, que se compara con nuestro 20% de primera categoría. Pero los países más exitosos, los que nos interesa imitar, están muy debajo de esto. Por ejemplo, en Singapur es 17%, en Taiwán es 17%, en Hong Kong 17%. Singapur es el caso más notable de país que ha saltado al desarrollo últimamente. En los países de Europa oriental que están tratando de entrar precisamente al mundo europeo, Lituania 15%, Serbia 10%, Chipre 10%, Montenegro 9%, es lo que paga, esa es la tasa de impuesto corporativo en las empresas en estos países. Entonces, como existe competencia tributaria, yo no veo ninguna razón por qué nosotros debamos tratar de imitar este promedio histórico de los países desarrollados que mide la OCDE en esta tasa, en lugar de ponernos precisamente a competir para atraer capitales a Chile con una tasa de interés, con una tasa de impuestos más bien baja. Se dice a veces de que estas tasas altas no han sido inconvenientes para que los inversionistas chilenos adquieran empresas o inviertan en, por ejemplo, Brasil, Colombia o Perú, que tienen tasas más altas que las nuestras.
pero el que esos empresarios estén haciendo esas inversiones revela que las tasas de rentabilidad brutas antes de impuestos allá son suficientemente altas para compensar estos impuestos. Y cuando esas tasas de rentabilidad brutas son suficientemente altas, precisamente porque hay menos inversión. En consecuencia, la consecuencia negativa de las altas tasas de impuestos no se puede deducir de esa evidencia. ¿Es inocuo elevar la carga tributaria sobre las empresas? Mi impresión es que no. Esto no es el fin del mundo, obviamente. La economía se puede perfectamente adaptar a esto, pero claramente es una señal anti-emprendimiento. La sucesión de reformas tributarias que empieza antes creo que ha desanclado esta variable clave para la inversión. Existe competencia tributaria, de manera que para la inversión extranjera tanto la tasa marginal como la media importan. Y yo creo que la lógica del FUT que Andrea atribuye en un análisis de historia económica a la crisis de los 80 es perfectamente válida hoy día, porque precisamente, como mencionaba Francisco en su primera intervención, esto asemeja un impuesto al gasto, estimula el ahorro empresarial y propende a mayor capitalización de las empresas, a menor endeudamiento. Si hay filtraciones, y ciertamente las hay, o sea, todos los sistemas tributarios crean ciertas filtraciones, yo creo que hay que revisar las soldaduras y efectivamente ir corrigiendo caso a caso las distintas filtraciones que se van produciendo. Ahora, la propuesta de Bachelet, no voy a entrar en describirla porque ha sido descrita anteriormente, pero voy a hacer algunos comentarios. En esencia lo que hace es pasar a base de vengada el impuesto a las rentas del capital. Esto, como ya se ha dicho, rompe el principio que es que los impuestos se pagan sobre rentas percibidas y crea un sistema único en el mundo. Este sí que es único, el que los ingresos del capital entren a la renta personal sobre base de vengada no existe. Y no favorece, como se ha planteado, la equidad horizontal, por cuanto los ingresos del trabajo entran a la renta personal cuando se perciben, no cuando se devenga. Así que en ese sentido no es equitativo horizontalmente. En realidad nunca existe plena equidad horizontal entre el tratamiento de las empresas y las personas, porque siempre en las empresas la renta que se define en las empresas, la renta relevante para efectos tributarios, es la renta después de deducir los gastos necesarios para producir esa renta. Y eso no es el caso de las personas. O sea, siempre va a haber ahí diferencias. Ahora, el alza de impuestos a las empresas y el término del FUT conspiran contra la inversión. Me llamó la atención que Andrea decía que este impuesto, como por el hecho de ser el impuesto a la primera categoría, por ser una suerte de anticipo, podría ser en realidad cualquier tasa y no afectaría mayormente el comportamiento. Yo creo que eso digamos, teóricamente uno podría hacer ese análisis, pero eso creo que ignora la existencia de las empresas como instituciones, ignora lo que a veces en la literatura se conoce como el velo corporativo. Y mi experiencia larga ya a estas alturas como director de muchísimas empresas es que nunca, y lo voy a decir directamente, nunca me ha tocado en un directorio en que se presente un proyecto de inversión en que el TIR correspondiente o el valor presente neto se calcule neto de los impuestos que deberían pagar los accionistas de esa empresa en el momento de los retiros. Siempre la tasa que se incluye ahí es el 20% hoy día, lo era antes el 17%, o sería el día de mañana el 25%, o el 35%, por las razones que voy a explicar después. De manera que yo creo que lo que se está haciendo aquí es, digamos, al subir de 20 a 25% el impuesto de primera categoría, y al pasar además a que el impuesto correspondiente se paga de inmediato, de todas maneras, digamos, que es como ocurre cuando la base tributaria es la utilidad de vengada de la empresa para efecto del accionista, lo probable es que entonces ahora sí los directorios incluyan la tasa del 35% en el cálculo del valor presente neto de los proyectos o del TIR. Y eso significa hacer que los proyectos requieran 2 o 3% más de TIR
respecto de lo que se requiere hoy día. Y para cualquiera que haya estado en la discusión de lo que son los proyectos de inversión, conseguir un proyecto 2 o 3 puntos, con un TIR 2 o 3 puntos más alto es sumamente difícil. O sea, esto claramente creo yo que atenta contra la inversión. Y como ya dije, en el caso, el contraargumento de que la inversión chilena en el exterior igual se hace con impuestos más altos, precisamente se hace allá con impuestos más altos porque los TIR que se obtienen allá son más altos. Y son más altos los TIR precisamente porque se ha invertido menos sistemáticamente, el stock de capital es menor, la productividad marginal del capital entonces es más alta. La fórmula propuesta desalienta el ahorro y la capitalización empresarial. La fórmula va a fomentar distribuir el 100% de la utilidad. Hoy día entre 2/3 y la mitad del ahorro privado proviene de las utilidades reinvertidas en el FUT. La curva que nos mostraba Andrea no se refiere al ahorro de las empresas, que es lo que estamos hablando, sino que el ahorro nacional, que está incluido el ahorro de las personas y el ahorro que pueda o no hacer el fisco. Pero el ahorro empresarial claramente bajaría si es que pasan a ser distribuidas en 100% las utilidades. Chile necesita más ahorro para crecer, calculo yo que algo así como 4 puntos del PIB más de ahorro. Se habla que las empresas grandes efectivamente pueden recurrir a deuda, que no tienen problemas de liquidez. Yo tengo una larga experiencia también de director de muchas empresas, no recuerdo ninguna en que no haya, que este concepto que plantea Andrea de que las empresas grandes no tienen problemas de liquidez sea válido. O sea, todas las empresas del mundo tienen precisamente problemas de liquidez porque requieren, porque el financiamiento por deuda es caro y en consecuencia están permanentemente sometidas a tener que tratar de limitar su capacidad de endeudamiento. Y la propuesta entonces de hacerlas recurrir a más deuda tiene costos y aumenta su fragilidad financiera. Una de las gracias que tiene nuestra economía, que se construyó a partir de las malas experiencias de la crisis de la deuda de comienzos de los 80, es que nuestras empresas, nuestras grandes empresas son sólidas patrimonialmente y lo son también por eso mismo los bancos. Esta medida atenta contra eso. Las pymes pierden principal fuente de financiamiento. Una encuesta del Ministerio de Economía hecha a los emprendedores que básicamente incorpora pymes, muestra, esto es hecha el año 2011 o 2012, que 76% de los emprendedores sostienen que su principal fuente de financiamiento para la inversión es la retención de utilidades, tanto para inversión en capital fijo como para inversión en capital de trabajo. La medida propone terminar el 14 Quater y el 14 bis. Estos son 140.000 pymes que hoy día están pagando 0 impuestos sobre las utilidades retenidas hasta un tope, que pierden ese beneficio. La depreciación inmediata que se plantea es de alcance parcial, solo cubre la inversión en capital fijo, o sea, fierros y ladrillos, no el capital de trabajo, no los activos intangibles que son sumamente importantes para muchas de las empresas. La fórmula del 14 TER, entre paréntesis, que se aplica a las pequeñas empresas y que la propuesta Bachelet es ampliarla, si bien tiene ciertas ventajas, tiene también defectos. Igual se paga un impuesto sobre la utilidad calculada en base a los pagos de IVA. Cuando hay inversiones que no pagan IVA, por ejemplo, en bienes de capital usados, no tienen el beneficio, en fin. De manera que es inferior. La fórmula esta de concentrar el beneficio a través de la depreciación instantánea en la empresa que genera la utilidad es concentradora. O sea, favorece la reinversión en la misma empresa que generó la utilidad, no como el sistema del FUT que permite que ese beneficio sea utilizado por los accionistas, empresas de la empresa que generó la utilidad o por terceras empresas a través de retiros o también a través de depósitos en el mercado de capitales. Entonces es concentradora, favorece la creación de grandes conglomerados en torno a la empresa que está generando las utilidades. No favorece en cambio el uso de esos recursos en proyectos de terceros. Y es, creo yo, de alto costo fiscal. O sea, si realmente se aplica en forma libre la depreciación instantánea, es de altísimo costo fiscal, porque todas las grandes empresas tienen grandes inversiones que cargarían a gasto en un 100% instantáneamente. Por eso el programa de Bachelet tiene una frasecita que sugiere
que en definitiva esto va a tener topes y se va a aplicar básicamente entonces para las empresas menores y en consecuencia no va a neutralizar el impacto negativo del término del FUT sobre las grandes inversiones. Se habla que esto termina la ilusión o termina las eventuales, digamos, deficiencias que produciría el sistema actual. Yo creo que el abultamiento de los gastos en las sociedades ahora pasaría a ahorrar 35 o 40% de impuestos, porque inmediatamente, digamos, bajaría el impuesto que pagarían esos socios por la fórmula esta del impuesto de vengado. De manera que sería incluso más atractivo que hoy buscar maneras de abultar los gastos en las sociedades o hacer retiros camuflados de esas sociedades en calidad de gasto. La depreciación inmediata también llevaría a abultar los gastos de capital. Cómo se tratan, por ejemplo, los gastos de estudios, de preinversión, cómo se tratan los gastos de instalación de las inversiones. Todo eso quedaría sujeto, creo yo, a un gran, digamos, estímulo para abultar gastos y, en consecuencia, eludir. De manera que es una ilusión, me parece a mí, que esta fórmula corrija cualquier problema que haya en el sistema actual en esa materia. Termino planteando ciertas interrogantes que me merece la propuesta, que aún no han sido despejadas. Digo aún porque la propuesta que hemos conocido el día de ayer es prácticamente idéntica a la que se planteó por parte de la candidata Michelle Bachelet al comienzo de la campaña primaria. Y desde entonces ha habido tiempo, pensaba yo, para aclarar una cantidad de interrogantes que han surgido ya en el debate y eso no ha sido hecho. De manera que me temo que Andrea va a tener que trabajar en el verano, porque el programa habla de que en 100 días estaría la propuesta enviada al Congreso. Así que 100 días significa como mediados de junio del próximo año tendría que estar siendo enviado el proyecto, con aclaradas todo este tipo de dudas que aún no han sido despejadas. Hoy la fórmula tributaria es que cada RUT paga sus ingresos, paga sus impuestos según los ingresos percibidos. La fórmula como está planteada al hablar de rentabilidad, de la utilidad devengada, deja la sensación de que pasaríamos a una contabilidad tributaria consolidada, cosa que hoy día no existe. Eso es un trastorno total al sistema contable que se utiliza para efecto de la definición de impuestos. Yo no sé si vale la pena hacer este enorme cambio y algunas de las interrogantes que surgen más adelante lo van a demostrar. Supongo yo que estarían planteando también que el impuesto adicional se defina sobre base de vengada. O sea, por ejemplo, un inversionista bursátil que en Nueva York compró acciones acá de Cencosud estaría pagando también 35% de impuesto adicional sobre el total de dividendos, sobre el total de la utilidad devengada acá por Cencosud aplicable, digamos, que corresponde a sus acciones, independiente si haya habido retiros o no. Eso creo que significaría desintegrar el mercado bursátil chileno del mercado bursátil mundial. No existe práctica equivalente en ninguna parte del mundo y en consecuencia tiene consecuencias graves, creo yo, para el funcionamiento de nuestro mercado de capitales. Algo semejante habría que aplicar también probablemente para el financiamiento de la inversión directa. Por ejemplo, las inversiones mineras hoy día. 2/3 de las rentas de la gran minería del cobre se están reinvirtiendo en Chile en proyectos. Probablemente con esta fórmula, como el total de los accionistas en el exterior se les aplicaría el dividendo, se les aplicaría el impuesto adicional sobre el total de la utilidad, independiente si haya retiro o no, tendrían que hacer esos retiros y en consecuencia financiar estas grandes inversiones mineras con deuda. O sea, a lo que conduce esta fórmula, en definitiva, es a reemplazar DL600 o inversión extranjera por deuda externa. La subida del 20 al 25% o al 35%, no sé cuál de las dos tasas se aplicaría, agravaría la pérdida del crédito tributario para las AFP. Hoy día las AFP no tienen crédito, o los, digamos, afiliados de la AFP no gozan del crédito tributario por primera categoría, se acrecentaría esta distorsión. El caso de los inversionistas bursátiles ya ha sido planteado antes. Hay
problemas con los inversionistas individuales o fondos mutuos, qué pasa si las acciones se venden, qué pasa con aquel que no tiene liquidez. Todo esto creo que conduce a que el incentivo sería distribuir 100% de las utilidades. ¿Qué pasa con las utilidades devengadas? Esta es la número 5, las utilidades devengadas por las inversiones que tienen las empresas chilenas en el exterior. Hoy en día Impuesto Interno no necesita conocer cuáles son los criterios de devengado para hacer ese devengado. No necesita conocer los criterios contables utilizados por las filiales chilenas en el exterior. Simplemente aplica el impuesto sobre el retiro de utilidades cuando llega a Chile. Esto implicaría que probablemente Impuesto Interno tendría que entrar entonces a conocer y a evaluar todas las posibilidades de elusión y de evasión que pueda haber con eso. O hacer definiciones complejas, por ejemplo, qué tipo de cambio se utiliza hoy día para medir tributariamente, estamos hablando, los ingresos devengados por las compañías chilenas por sus filiales en Argentina, que tienen un tipo de cambio de mercado que es como 60% superior al oficial y que además no pueden retirar las utilidades porque no los dejan utilizar. ¿Cuál es el concepto de utilidades devengadas que entraría para la matriz acá? Y a su vez para los accionistas de la matriz acá. Es de una complejidad total. Y eso, para bien o para mal, o sea, o para pagar más o para pagar menos, creo yo que crea enormes dificultades. Esto está resuelto por el sistema de contabilidad financiera, pero todos sabemos que la contabilidad financiera corre aparte, digamos, de la contabilidad tributaria. Creo que en el caso de las sociedades de personas, esto, a diferencia de lo que me parece que plantea Andrea, crea gran indefensión de los accionistas minoritarios. Cualquier conflicto societario entre un mayoritario y un minoritario ahora puede resolverse sobre la base de que el mayoritario le va a restringir los dividendos, lo va a obligar en consecuencia a tener que vender sus acciones baratas para poder pagar los impuestos. En consecuencia, creo que es inconveniente. Y finalmente, creo que, y algo lo mencionó esto Francisco antes, el tratamiento del FUT, el cómo conviven durante un periodo muy largo, se habla que puedan haber 20 o 40 años más todavía de existencia del FUT actual, digamos, cómo conviven los dos sistemas es sumamente complejo, porque implicaría eso que las empresas, o sea, que los accionistas de las empresas estarían pagando 35 o 40%, según si se baja o no a 35% la máxima, del total de las utilidades devengadas de sus empresas a partir de 4 años más, y además estarían pagando el adicional remanente, es decir, la diferencia entre el complementario y lo que pagaron esas utilidades cuando se están haciendo retiros del FUT. O sea, estarían pagando 2 veces en el fondo, ¿no? Por las utilidades actuales y por las utilidades históricas cuando están repartiendo utilidades, porque, como explicaba Francisco, la norma del retiro del FUT es que se aplica un sistema FIFO, o sea, se retiran primero las más antiguas. Eso significa que en el fondo la tributación promedia sobre las rentas del capital subiría desde algo así como 27% hoy día para una empresa que reparte 2/3 de su utilidad a más de 40%, porque estarían pagándose simultáneamente el 35% de las utilidades devengadas del año más el excedente de impuesto global complementario sobre las utilidades históricas. Así que el cálculo que hacía Andrea, por ejemplo, respecto del impacto, utilizando los trabajos de Felipe Larraín para la elasticidad, efecto de inversión, yo no le creo nada a todos estos estudios de elasticidad de inversión, pero independientemente de eso, creo que habría que hacerlo sobre la subida de 20 a 40 o más, ¿no? Y no a 25, ¿no? Porque ese es realmente el cambio de tributación que observaría el accionista decidiendo o no la inversión. De manera que a mí me parece que la propuesta es en absoluto inocua, creo que tiene grandes costos, creo que elevar la carga tributaria sobre las empresas no es el camino para crecer y para crear mejores oportunidades para todos. Yo creo que es una propuesta compleja, con más complejidades de las que son necesarias y con detalles que son todavía alarmantemente vagos, lo cual desde luego produce incertidumbre. Pero lo que ya se conoce creo yo que es perjudicial para la creación de fuentes de trabajo y para la innovación. A mí me recuerda todo esto el Transantiago. Yo creo que esta es una mala idea, lo digo así con toda claridad, y creo que Chile está demostrando una cierta propensión a dejar correr, por así decirlo, malas ideas sin hacerse cargo de sus dificultades.
Yo creo que es paradójico todo esto. Hemos podido apreciar a lo largo de los últimos 25 años y en particular en los últimos 3, toda la potencia de los emprendedores para hacer crecer al país y crear empleos. Lo estamos viendo, una baja tasa de desempleo, aumento de ingresos. Yo creo que proponer recargarlos de más impuestos es un contraimpulso competitivo que va en contra de los intereses del país. Muchas gracias. Le voy a pedir a Juan Andrés y a la Andrea que por favor suban teóricamente íbamos a estar terminando a las 10:30, lo que implica parte del éxodo que se está produciendo, pero en rigor la idea es que tomemos al menos unos 10 minutos para generar una conversación, dado que sin duda la profundidad de las exposiciones ameritó las demoras. Así es que, a ver, Andrea, Juan Andrés, sí, procedan al líquido, digamos. La pregunta es un poco amplia. Hemos recibido varias preguntas de los asistentes. Hay algunas que son bastante específicas que tienen y están concentradas por el título del seminario en la eliminación del food. Pero me quedo, Andrea, con un concepto que plantea Juan Andrés finalmente y que dice que la propuesta tributaria es vaga y que es una mala idea. ¿Por qué es una buena idea la propuesta tributaria del programa de Michelle Bachelet? A ver, aquí hay que mirar la propuesta en su conjunto. No hay que mirar en el margen el impuesto a la empresa o el impuesto... uno tiene que mirar el contexto donde la está haciendo también. Y uno tiene que considerar todos los objetivos, no solamente algunos objetivos. Algunos objetivos que no están en la presentación de Juan Andrés es que también queremos imprimir más equidad y necesitamos un sistema que sea percibido como legítimo. Es legítimo que algunos paguen más o menos impuestos por los mismos ingresos. La propuesta toma su conjunto, toma el conjunto de las tasas marginales, de cambiar las bases. La base es crucial. Lo que muestra la literatura internacional es que la sensibilidad no está mayormente en el margen, en esa última tasa, está en las bases. Cuando uno tiene impuesto al IVA a los bienes rojos versus los bienes azules, distinto, todos se van a los rojos o a los azules. Aquí no sucede lo mismo. Cuando miramos todos estos datos, da la impresión de que las empresas estuvieron haciendo muchas cosas y son personas que están, entre comillas, disfrazadas de empresas porque el sistema favorece eso. Entonces, lo que no estamos viendo, la realidad, no estamos viendo que las personas ahorran y a través de sus empresas porque tienen este mecanismo prioritario. Uno suma el descuento de la depreciación, uno suma el descuento a través del 14 TER y tiene un sistema completo en que en el neto está favoreciendo a quienes emprenden, a quienes están de verdad invirtiendo, que es lo que quería generar este sistema, y al mismo tiempo uno recupera la equidad del cual el sistema carece. Juan Andrés y después Juan Andrés. Mira, yo no me referí mayormente al tema de la equidad porque es un tema largo, digamos, ¿no? Pero ya dado que Andrea lo mencionó en su exposición y ahora también, no puedo sino referirme a eso. El problema con el uso de los impuestos para buscar mayor equidad es que los impuestos siempre tienden a tratar de eludirse, siempre se trata de eludir la carga. Entonces, uno puede saber a quién la ley dice que tiene que pagar impuestos, pero no sabe si, aunque físicamente ese personaje pague el impuesto, no sabe qué acciones económicas hizo para rebajar en el fondo su carga y traspasarle parte de la carga a un tercero. Y eso es particularmente cierto de los impuestos sobre el capital. O también sobre los ingresos altos de personas talentosas que se pueden ir al exterior. Entonces, en definitiva, el uso del instrumento tributario para lograr más equidad funciona mal, a diferencia del gasto social. Porque el gasto social sí que uno lo puede dirigir, también tiene problemas, pero también uno lo puede dirigir con mayor seguridad a quien quiere beneficiar.
Hoy en día, por ejemplo, en Europa, en Francia, ¿no es cierto? Todos hemos visto en la prensa, está en discusión esta tasa de impuestos para tratar de hacer más equitativa la distribución de ingresos en el 1% más rico. A los mega ricos. A los mega ricos. Y resulta, ¿no es cierto?, que los actores están yéndose a vivir fuera de Francia, a domicilio. Ahora hay una amenaza, no sé si ya se concretó o no, de huelga de los futbolistas, porque son los futbolistas los que terminarían pagando el 75% de impuestos sobre su renta. Entonces, en definitiva, creo que la posibilidad de elusión ahí es tan alta. Fíjate que cuando Andrea ponía ahí esa tabla, que también se la ha visto a algunos otros economistas como Eduardo Engel, plantear esto del 0,1% del más rico. El 0,1% de los contribuyentes, estamos hablando de 800 personas en Chile. Entonces, claro, esos 800 personas van a poner su domicilio tributario afuera. Lo mismo podría pasar en esta propuesta de Bachelet con las empresas también. O sea, que el grueso de las empresas terminen estando instaladas afuera, digamos. Ahora, pero hay un argumento complejo. No hago algo para evitar que lo eludan, digamos. Es un argumento suyo. No es que no haga algo, es que yo me encargo de que la carga tributaria sea suficiente para que con crecimiento económico haya recursos para gastar más en programas sociales, que son los que realmente resuelven la equidad. La segunda cosa que iba a decir respecto al tema de equidad, perdóname que me explique un poquito, pero el segundo elemento es que hay que ponerse de acuerdo si queremos definir la equidad en términos de ingresos o en términos de consumo. Como planteaba Francisco, la fórmula nuestra plantea que los impuestos a la renta son sobre las rentas consumidas. Entonces, lo que está tratando de buscar es más equidad en el consumo, en la distribución del consumo. Lo que está planteando Andrea, y afuera muchas veces se discute así, es en términos de la equidad o inequidad en la distribución de la renta. Y esa diferencia que mostró, por ejemplo, entre la tasa que pagan las personas, trabajadores, digamos, y las que pagarían esas mismas personas como empresarios, esa gran diferencia de tasa, lo que ocurre porque se supone que esas rentas de las empresas están siendo ahorradas. Así está construido el sistema. Y cuando hay filtraciones, cuando hay retiros camuflados, qué sé yo, son las filtraciones que me refería yo que hay que corregir. Pero el concepto es que esos ahorros efectivamente no pagan impuestos mientras son ahorrados, o pagan poco impuestos mientras son ahorrados, y lo van a pagar cuando sean consumidos. A ver, hay muchas cosas de lo que dijo Juan Andrés, es muy cierto. Siempre va a haber incentivos a buscar elusión, como minimizo mi carga tributaria. Pero una base disgregada es una invitación abierta a aquello. Cuando yo tengo que unos pagan de una manera y otros pagan de otra manera, yo voy a hacer cualquier cosa para convertirme en el que paga menos. Eso es lo que sucede en parte en el 14 Quater. El 14 Quater invita a ser lo más chico posible. No importa si eres rico, no importa si eres pobre. Que lo que estamos tratando de hacer con la integración es justamente eso, que solamente pague de acuerdo a tus ingresos. En cambio, un sistema tipo 14 Quater que tiene un tramo exento, lo que invita es a hacerse lo más chico posible. La diferencia entre los tratamientos al trabajo y al capital, como les mostré, son grandes y no tienen justificación. Tienen complejidad, no tengo ninguna duda al respecto. Y las complejidades se pueden tratar y se pueden arreglar, pero básicamente si uno quiere estar preocupado de la elusión, tener dos bases separadas es una invitación directa a ello. No se va a acabar la elusión de ninguna manera. Y vamos a tener que estar atentos, y va a haber que fiscalizar, y va a haber que ser inteligentes con todo esto, siempre, independiente del sistema tributario que tengamos. Por lo tanto, creo que eso no es una justificación para hacer estos tratos diferenciales. De hecho, incluso si tú quisieras moverte un impuesto al consumo, que implícitamente está en esto, tendrías que mover a todo el país el impuesto al consumo, con la única diferencia que igual no vas a poder conseguir equidad, porque eso supone que todos los ingresos alguna vez se consumen, y si solamente un 30% de las utilidades están siendo retiradas cada año, ese consumo no está sucediendo, no va a suceder ahora y no va a suceder nunca tampoco. Sí, y que es parte de lo que genera efectivamente estas diferencias. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea. El punto es, ¿dónde define uno la equidad? En ese ejemplo que tú acabas de dar, de aquel contribuyente de altos ingresos que nunca consume, porque siempre está ahorrando, o que consume muy poco, digamos, es sumamente austero. Consume mucho en relación, pero claro, muy poco en relación a su patrimonio. Claro, y ahorra, y probablemente entonces esos ahorros después serán, imagino yo, transferidos a sus hijos, y así sucesivamente, y nunca pagaron esa renta. Andrea dice eso es poco equitativo.
Eso sería poco equitativo definido usando la variable ingreso para distribución del ingreso para definir equidad. Pero si uno la plantea en base a consumo, a lo mejor sí lo es. Es que eso siempre, que en un plazo razonable, eso efectivamente se convierte en consumo. Y sabemos que no se va a convertir en consumo. Tenemos acumulado un PIB completo incluso si no. en aquello. No, bueno, si tú crees que esto se calcula en el horizonte infinito cuando tus super tatara nietos efectivamente van a compensar lo actual, a mí no me parece que sea una visión para la sociedad. Si nunca se consume, nunca, esa parte que se ha borrado, igual, digamos, eso significaría que, digamos, esa gran dispersión en la distribución de la renta no se estaría reflejando en igual magnitud en una dispersión en la distribución del consumo, cosa que en realidad ocurre en Chile en parte. Tú tienes un conjunto de personas que se van a consumir rápidamente a lo largo de su vida todos sus ingresos y tienes un conjunto de personas que no los van a consumir nunca. No vas a poder lograr equidad a través de eso. Puedes acercarte a ella, estoy de acuerdo con eso, pero no lo vas a conseguir porque hay un conjunto que nunca va a consumir. Ahora, ¿hay acuerdo en términos de que la herramienta para generar más niveles de equidad es distinta en la visión de cada uno de ustedes? O sea, yo creo que en eso no nos vamos a sorprender. Dado el título del seminario, hay una serie de consultas que son bastante técnicas y tienen que ver con el food. Ahora, hay una resumiendo varias, se habla de que hay más de 200.000 millones en utilidades acumuladas que no están distribuidas. Para algunos, esto es una demostración del éxito del food y para otros una demostración del fracaso. ¿Por qué uno? ¿Por qué otro? ¿Cuál sería el éxito del sistema? ¿No cuántos fondos hay acá? ¿Cuántos proyectos nuevos se hicieron que no se habrían hecho si es que no hubiese habido este sistema? ¿Y tenemos elementos para y tenemos elementos para, o sea, Juan Andrés ha ido a directorios y yo no he ido a directorios y él cuenta la manera en que toma las decisiones. Pero como economista y como académico yo creo que lo que tenemos que mirar tenemos que mirar el agregado, tenemos que mirarlos a todos, no tenemos que mirar casos particulares. Y lo que dicen todas las estimaciones, mejores o peores, nos gusten o no nos gusten, que ese efecto efectivamente estaba en Chile en los años 80, estaba a principios de los 90 y dejó de desaparecer. Uno sigue en el tiempo cuál ha sido el efecto sobre la nueva inversión de este sistema y van contando que desaparece. Se ve muy abultado. Y se ve abultado porque es conveniente hacerlo, simplemente. Si cambiáramos el sistema que las personas pueden hacer esto, entonces veríamos que en Chile las personas ahorran montones. Entonces tú te puedes poner un ruta, te puedes poner otro, puedes ser empresa, puedes ser persona, pero lo que tú estás haciendo es exactamente lo mismo. Y apareces registrado de una manera distinta. Entonces yo creo que tuvo su éxito, no tengo ninguna duda, pero creo que Chile ya no lo necesita. Bueno, lo dije en mi exposición, ese número abultado, que es algo menos que el valor total del Producto Interno Bruto chileno, hay que compararlo con el stock de capital. El stock de capital en Chile se calcula entre 2,5 y 3 veces el PIB del país. O sea, la mitad del stock de capital estaría en el food. Es decir, menos. O sea, un tercio. Un tercio. Ahora, por lo cual la desaparición del food implicaría una disminución del stock de capital con todos los efectos. No, porque así fue como se financió. O sea, así fue como se financió. Ahora, si el food se distribuye, como se planteaba antes, probablemente los accionistas tendrían que represtarle esa plata a las empresas. O sea, esto al final es un tema de cómo se financia, cómo se financió este stock de capital. Pero que yo creo que el sistema sirvió para fomentar el ahorro, la inversión y la capitalización de las empresas, a mí no me cabe duda. Y creo que debe seguir sirviendo para eso, porque no veo en absoluto... Pese a los cambios en los tiempos. Pero obvio, si en este momento el problema que tiene Chile para crecer, en parte, es que tiene que financiar una inversión más alta de la que está haciendo hoy día. Hoy día está invirtiendo 24% del producto. Tendría que financiar una inversión de 28, 30%. Esos 4 o 6 puntos más no se le van a sacar al fisco, porque yo creo que estamos de acuerdo que el fisco es poco más lo que puede ahorrar. Se podrá discutir si tiene un déficit de 1%, tiene equilibrio, pero estamos hablando de un punto. No se le va a poder sacar a los extranjeros porque ya tenemos un ahorro externo o déficit de cuenta corriente suficientemente alto. Y en consecuencia va a tener que venir del ahorro interno. Y una parte muy importante de ese ahorro deberían hacerlo las empresas. Y como el objetivo al final es invertir, como dice claramente Juan Andrés, la depreciación instantánea, como les mostré en mi ejemplo, hace exactamente eso. Nos aseguramos que eso vaya, o tenemos más seguridad de que ello vaya a eso. Es posible fiscalizarlo.
se invierta acá en Chile, no se invierta acá afuera, que es al final lo que necesitamos. Creo que este es un mejor incentivo de la inversión que lo que tenemos hoy. Ahora, pero ahí sí que se establece una barrera entre las pequeñas y las grandes empresas, en términos que las pequeñas empresas, gran parte de su inversión es en servicios y es en bienes que no son depreciables ni aceleradas ni instantáneamente. Por eso pero permitimos que se descuente todo completamente a través del 14T. Pero si no, cualquier uso de capital de trabajo se descuenta inmediatamente. Y eso redunda en nuestras estimaciones en casi medio punto menos del PIB que pagarían las pymes. Hay un montón de preguntas que son bastante técnicas y que dada la hora y la obsesión por la puntualidad británica de PricewaterhouseCoopers que vamos a obviar. Pero te hago una pregunta muy general, Andrea, porque aquí, por ejemplo, hay una que dice, en caso de eliminar el FUT, ¿cómo se registrarán las pérdidas tributarias? ¿Y qué pasará con la pérdida tributaria acumulada y o la propuesta de depreciación instantánea? Pero hay varias preguntas en esa línea y hay varias preguntas que planteó Francisco Salamé. Estamos hablando de un proyecto que está en la línea gruesa y que necesita mucho detalle de corrección y de aplicación y que los 100 días van a ser muy duros para llegar a eso, o estamos hablando de un proyecto que está terminado. Hay muchos casos particulares en nuestro sistema de impuestos que requieren pensarlo y que requieren cambio, y tenemos un trabajo detallado con eso, y a nadie lo le daría a alguien en un programa de gobierno en poner cada uno de esos detalles. Y cuando terminen las elecciones vamos a abrir justamente toda esa discusión, porque es importante la participación de todos los expertos. Pero eso no significa que uno no debe hacerlo ni que uno no puede hacerlo. Significa que uno tiene que hacer el trabajo detallado. Y la manera que ha crecido este sistema, cuando partió este sistema sin ningún ancla en ningún otro país del mundo, también hubo que hacer todo este trabajo. A mí no me preocupa en absoluto esa parte. De verdad tenemos una buena parte de ello ya bastante resuelto, y habría maneras mucho más drásticas de hacer esto si uno quisiera resolver esos pequeños detalles de una manera trivial, que es el que pareciera que fuera tan problemática en las transparencias de Juan Andrés, así como todos estos detalles pequeñitos pareciera que eso es imposible hacerlo. La alternativa es desintegrar. Lo que resuelve todo eso es de verdad ser comparable con el resto del mundo, como son la mayoría de los países que nos mostró Juan Andrés ahí. Y eso tiene otros problemas. Y tiene otros problemas que a mí no me gusta, porque no solamente este problema de que se paguen 2 veces por los mismos ingresos. A mí me gusta que las personas que están en las tasas de ingreso más bajos, porque nuestra distribución del ingreso es tan desigual, que tengo pequeños empresarios que de verdad tienen pocos ingresos, que quiero que les devuelvan sus ingresos, que quiero que no paguen eso. Por lo tanto, hay distintas maneras de hacer esto, se hace en distintas partes del mundo, y creo que estamos de alguna manera generando mucho más ruido de que de verdad merece todo esto. 10 segundos, Juan Andrés. No, yo como dije en mi exposición, yo pienso que esta propuesta no camina en la dirección que está caminando el resto del mundo. Al revés, camina en la dirección que caminó el resto del mundo 20 años atrás o 30 años atrás. Lo que el resto del mundo está tratando de hacer es rebajar la carga tributaria sobre las inversiones para estimular el emprendimiento, y cuando son necesarios más impuestos, porque a veces lo son, buscar maneras de subir los impuestos a las personas. Lo acaba de decir la OECD respecto a nuestro sistema tributario chileno. El comentario de la OECD en su último informe, y no es que necesariamente, digamos, sacralice a esa institución, pero en el último informe lo que dice la OECD es que donde Chile tiene, lo mismo que presenté yo en mis cuadros, donde Chile está recaudando muy poco es sobre las personas. Y yo creo que para que eso es razonable que sea así, dado precisamente el tema de distribución del ingreso que mencionaba Andrea. Pero a medida que la economía va creciendo y que los salarios van aumentando y que en consecuencia el sector medio va teniendo un nivel mejor, de a poco sería posible ir subiendo sus impuestos ahí y por esa vía financiar las necesidades fiscales. Para concluir, Andrea. Está recaudando poco sobre las personas porque a uno le conviene ser empresa, no persona en este sistema. Y si tú tomas en cuenta el excedente de operación, que es lo más parecido a las utilidades de las empresas, en vez de dividir por el PIB, como haces tú en tu presentación, lo divides por aquello, te vas a encontrar con que en Chile se recauda proporcionalmente menos. ¿Por qué cunde mucho? Porque el 45% del PIB es exento de operación. En estos otros países en promedio es el 30%, por tanto, por eso cunde más. Se ve como si cundiera más, cuando efectivamente es una base completamente distinta. No, por eso. Andrea, Juan Andrés, bueno, los puntos han quedado planteados. En nombre de PricewaterhouseCoopers, de Diario Pulso y de Revista ¿Qué pasa?, les agradezco que hayan estado esta mañana. ¿Qué tal?